La primera maestra titulada en Petén. Mi abuela Rosalía Vázquez Cetina nació el 4 de septiembre de 1870. Fue gemela de Moisés, su hermano, hija de Manuel Antonio Vázquez Alpuche y Julia Cetina Penados. Según consta en el libro de bautismos número 12, folio 50, partida número 2 de la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios de Flores Petén. Fue bautizada por el cura Mariano de Méndez el día 13 del mismo mes y año, habiendo sido su madrina doña Cástula Segura. Se casó con Acisclo Alvarado Corso, con quien procreó 5 varones y 4 hembras, siendo ellos Antonio, Julián Rubén, Acisclo, Manuel Bernabé, Julio Remedios, Rosalía, Adelina, Francisca y Rosalía. Las últimas murieron jóvenes por una epidemia de fiebre tifoidea que azotó Petén, en tiempos en que la medicina estaba en estado incipiente o subdesarrollada. A la edad de 12 años, mi mamá, Chalía, se ganó una de las 22 becas otorgadas por el gobierno de Justo Rufino Barrios para estudiar en la Escuela para Señoritas Belén, en la ciudad de Guatemala. En ese tiempo era pero muy difícil el trayecto de Petén a Guatemala. Mi abuela narraba que su padre se vio obligado necesariamente a contratar mozos cargadores para que en un cacaxle fuera transportada a través de la montaña desde Ciudad Flores Petén hasta la capital de Guatemala vía Alta Verapaz Cobán. El cacaxtle era una silla hecha de madera, parecida a la silla donde comen los bebés, solo que sin el comedero. A esta silla le ponían un mecapal y a tuto transportaban a las personas por la jungla petenera. Las personas se protegían del sol y la lluvia con un manto que se colocaban encima de sus humanidades. En Escuela Belén había internado a cargo de las monjas ursulinas y ahí fue donde llegaron a estudiar mi abuela y su hermana Vicenta. Esta última era abuela del extinto arzobispo Próspero Penados del Barrio. En ese tiempo gobernaba Justo Rufino Barrios, quien tenía problemas en mantener el orden, por eso gobernó con mano dura. Mi abuela contaba que dentro del convento se oían los disparos y las bombas y que ellas, juntamente con las madres ursulinas, se escondían en las catacumbas que existían dentro del edificio del Instituto Belén. Ese recuerdo lo tenía ellas bien presente, de tal manera que cuando los mercenarios de Carlos Castillo Armas, en contubernio con la CIA, invadieron el territorio guatemalteco bombardeando con sus aviones P-47 las instalaciones militares, ella vivía con mis padres cerca del fuerte Matamoros y era tanto su miedo que se metía debajo de las camas a sus 84 años de edad. Yo le pregunté el porqué de su miedo de morir, cuando que ella había sido religiosa toda su vida y que, según yo, ella estaba libre de pecados porque no cometía pecados mortales, ni siquiera veniales, y que sólo rezando se mantenía. Como quizá no tenía deseos de contradecirme, me respondió diciendo: «Tenés razón». Ella fue una mujer sumamente religiosa, por efecto de su educación con las monjas ursulinas. Su deseo había sido siempre la de ser monja, pero sus padres no contaron con el dinero suficiente para pagar la dote, que eran de $600. Siempre se lamentó de esto y a todos los nietos nos refería esta historia. Ella mantenía una silla especial de su propiedad en la iglesia de Flores y todos los días iba a misa y también
asistía a los rezos durante la noche. En ese tiempo se usaban unos mantos de color negro de seda lina, al estilo de los musulmanes, y el recuerdo que yo tengo de ella es con su manto negro que le cubría su cabeza y hombros. Su afán de ser monja llegaba al caso de que cuando mis hermanas, mi hermano y yo íbamos a visitarla, nos sentaba frente a ella y trataba de enseñarnos la doctrina católica. Como a nosotros nos daba risa, se enojaba y nos preguntaba: ¿por qué se ríen? ¿Acaso tengo títeres en la cara? Como buenos niños nos daba más risa. Mejor se levantaba y se iba a su cuarto. Al día siguiente nuestros padres ya tenían la queja con la consecuente regañada. Recuerdo que cuando regresé de vacaciones a Flores, proveniente de los Estados Unidos, mis primos Alvarado Morales, no sé por qué razón, dispusieron a hablar de religión. Yo estudiaba en ese tiempo en un colegio laico, mientras que ellos lo hacían en un colegio católico. De súbito entró la abuela Chalía y uno de los primos le dijo: Mamá Chalía, fíjese que Raúl no cree en el infierno. Esto la hizo reaccionar y se puso a regañar y a repetir el discurso religioso católico. Al día siguiente mi padre me llamó la atención diciendo: si mamá Chalía dice que hay infierno, tu respuesta debe ser: sí, señora madre, y no se le contradice porque ella es muy religiosa. Bueno, la verdad fue que yo, en primer lugar, no me había puesto a contradecirle a nadie. A mí me preguntaron si yo creía en el infierno y mi respuesta fue un rotundo no. Pero los primos estaban sorprendidos de mi respuesta a tal grado que se lo dijeron a la abuela. En ese tiempo yo tenía 16 años y ya pensaba de esa manera, sin duda a causa de la influencia de algunos de los compañeros gringos, quienes tenían inculcado desde jóvenes que era necesario probar una cosa que alguien afirmaba como cierta. Cuando alguien afirmaba algo que era dudoso, los compañeros luego le decían a uno: pruébalo. Con el tiempo aprendí que el famoso francés René Descartes fue quien dijo: toda afirmación debe ser considerada falsa hasta que no sea comprobada, fundamentando así el principio del método científico. Mi abuela se había quedado renca o coja después que la aventó un caballo. Resulta que toda la familia se iba de vacaciones a la finca El Zacajal, en el municipio de Santa Ana. Esta finca era de mi abuelo Acisclo Alvarado Corso, donde él tenía más de 500 cabezas de ganado de raza cebú. Todo estaba preparado para el viaje y cada quien se estaba montando en su respectivo caballo. Pero en el momento en que mi abuela ya estaba montada, le pasaron a una nieta que aún estaba de brazos para que la llevara cargada. Esta niñita llamada Rosa pegó un grito de horror que espantó a moviente, parándose éste en dos patas y aventó a mi abuela al suelo. El percance le causó una fractura en una pierna a mi abuela. Como la medicina estaba sumamente incipiente en esos años, el resultado fue que el hueso no le pegó derecho y de ahí la razón de su cojera. Mi abuela Rosalía pudo haber vivido del ganado que le heredó a su esposo Acisclo, pero ella decidió repartirlo antes de morir. A cada uno de los hijos le heredó más de 50 cabezas de ganado de raza cebú. La parte de ella la pidió su hijo Rubén, diciendo que él mantendría a su mamá. No se supo nunca
cuál fue el final del ganado de la abuela, porque a ella la mantenían mi papá y mi tía Adelina. Mi abuela fue una mujer sumamente sencilla y simple. Nunca nos regaló nada. Supongo que a ninguno de sus nietos ni siquiera un abrazo, mucho menos un beso en la mejilla. Pareciera que las monjas ursulinas lo que le enseñaron únicamente fue a rezar y aprender. Cuando ya era una persona de edad avanzada, aprendió a fumar. Pero ella no fumaba cigarrillos de marca, sino que ella misma se los preparaba con el tabaco de los puros que le llegaban de Belice. Mantenía una canasta con puros y unas tuzas de maíz, que en Petén llamaban joloches. Cortaba el puro en tiritas y la tuza en pequeños rectángulos, que era donde colocaba el tabaco y lo envolvía. Seguidamente lo amarraba con una tira de la misma tuza. Mamá Chalía fue una mujer con una enorme y bien afiancada cultura religiosa que sin duda se debió a la educación cristiana que recibió de las monjas ursulinas en el Instituto Belén. Siempre la recordamos con una serie de anécdotas de grandes lecciones de conducta y moral que nos legó. Descanse en paz, Mamá Chalía, la primera maestra graduada de Petén, aún antes que llegara el renombrado profesor José Benítez Gómez.